Ben, bo día, benvidas e benvidos á última xornada deste curso de verán. Imos comezando, a medida que vaya, aínda que comece, iso siga chegando xente, pero así imos xa presentando a Paula Casares, que nos dirá, o sea, que nos di que hai camiños para mellorar a transmisión interxeracional da lingua, e dínolo, vainolo dicir en afirmativo, non en interrogativo, non? Porque temos que sair daqui tamén coa mensaxe clara de que se hai camiños coñecendo tamén outras realidades onde se deron pasos importantes ou avances considerables ou que polo menos a súa liña de evolución non está en sentido descendente como a nosa, senón máis ben en sentido ascendente, non? Paula é licenciada en Filoloxía Vasca pola Universidade de Deusto e máis en Antropoloxía Social e Cultural pola Universidade do País Vasco. Doutorouse na Universidade Pública de Navarra cunha tese precisamente sobre continuidade xeracional do éuscaro e a socialización lingüística das familias vascofalantes en Nafarroa. É académica e profesionalmente estivo vinculada ao ámbito da sociolingüística, foi directora de Beatoquia, o Observatorio dos Dereitos Lingüísticos. Actualmente é técnica do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Bastán e profesora tamén da Universidade Pública de Navarra. É autora de libros e de varios artigos sobre sociolingüística e antropoloxía lingüística, un dos que a fixo merecedora no ano 2011 do Premio Ausnartu, outorgado polo Clúster de Sociolingüística do País Vasco. É membra tamén do correspondente da Real Academia Vasca desde o ano 2006 e tamén foi deputada na legislatura pasada no Parlamento de Navarra. Entón xa vos deixo con Paula. Buenos días. ¿Hay alguien que no entienda el vasco? Bueno, en primer lugar querría... Era una broma. En primer lugar quería agradecer a la Universidad da Coruña, a la Coordinadora de Traballadoras y Traballadores de Normalización de Lengua esta invitación. Les aseguro que es la primera vez que agradezco una invitación que me saca de Pamplona en pleno Sanfermines, pero realmente es un placer estar aquí con ustedes. Y recibí la invitación, la petición de NEL para ofrecer una comunicación sobre la transmisión generacional de la lengua y bajo el título de «Hay camiños para mellorar a transmisión interxeracional da lingua». Y es en este tema en el que me voy a centrar y lo voy a hacer primero viendo de qué formas se ha tratado el tema en la literatura sociolingüística y viendo de qué maneras yo creo que nos conviene, de qué perspectivas nos conviene enfrentarnos a este tema actualmente. Creo que los caminos nuevos aparecen cuando cambiamos la mirada y es eso lo que voy a proponer. Un cambio de mirada, un cambio de perspectiva. En esta intervención me basaré en mi propia investigación. Como habéis oído en la presentación, yo investigué la continuidad generacional del euskera en Navarra, en la historia reciente de Navarra, sobre todo en las últimas 4 décadas. Y bien es cierto que las historias lingüísticas y las situaciones de nuestras lenguas son muy diferentes, pero creo que esta experiencia o la reflexión que en torno a nuestra historia y nuestra situación he podido hacer, bueno, merece ser compartida y puede ser válida. El euskera en Navarra, lo resumo muy brevemente, sufrió un proceso de pérdida fortísima, sobre todo en el siglo XIX, pero un proceso que ya había comenzado en la Edad Media y por el cual la lengua vasca pasó de ser mayoritaria y habitual entre los navarros a estar reducida en la parte de las montañas del norte. Y hace
aproximadamente 4 décadas, comienza un proceso de recuperación evidente, sobre todo en la zona norte y en la zona media y comarca de Pamplona. Y es este proceso de pérdida y de recuperación, de ruptura y de sutura del vínculo generacional que supone la continuidad de la lengua, lo que he estudiado. Como digo, pese a que las historias lingüísticas son muy diferentes en este país como en el mío, vemos que el futuro de nuestras lenguas pasa por garantizar que las nuevas generaciones adquieran la lengua, se incorporen de una manera natural y en la mayor medida posible a la comunidad lingüística. La continuidad generacional de las lenguas es el proceso en el que se basa la vida de todo idioma. No me voy a extender en este punto que es evidente, y solamente recordar que en ese proceso los niños aprenden en sus relaciones con sus padres, madres, en el entorno familiar, en sus relaciones con la comunidad en general, al menos una lengua hablada en el entorno. En el caso de las lenguas mayoritarias y hegemónicas, los padres no tienen ninguna duda en qué lengua les hablarán a sus hijos. La transmisión de la lengua propia entra a formar parte, diríamos, de estos incuestionables, el sentido común de la comunidad, y viene además asegurada no solamente por el entorno familiar, sino por la vida social y por diríamos, las instituciones sociales, etc. Pero en el caso de las lenguas no hegemónicas no es así. Y el hecho de que las nuevas generaciones adquieran la lengua, se socialicen como hablantes, depende en muchos casos de decisiones de hablantes bilingües. Ello supone que en el mundo hay lenguas que tienen asegurada su continuidad generacional y, sin embargo, hay muchos grupos lingüísticos que no la tienen y que es por ello por lo que están en una situación vulnerable o de peligro, como los informes de la UNESCO o de BURM señalan, ¿no? La verdad es que cuando una lengua, por un proceso social, entra en una dinámica de pérdida de ámbitos de uso y de hablantes, es realmente difícil revertir ese proceso. Es realmente difícil volver a asegurar, volver a introducir la lengua en esas relaciones familiares de las que desapareció, de las que dejó de usarse. Y una muestra de ello es que la literatura sociolingüística está llena de ejemplos de lenguas de los 5 continentes que tienen graves dificultades para asegurar el uso entre jóvenes o la socialización lingüística de las nuevas generaciones. En el ámbito europeo tenemos casos como el escocés, el galés, el catalán también, tanto en Cataluña como Valencia, el euskera. En Oceanía, casos como el maorí, en América, casos como el navajo. Hay muchos, sería larga la lista. De hecho, podríamos hablar que el tema que tratamos aquí es una preocupación a escala, diríamos, global, porque está detrás de la preocupación por la preservación de la diversidad lingüística. Es difícil una lengua que deja de utilizarse en su, diríamos, ámbito más íntimo, volver a introducirla. Tenemos muy pocos casos. De hecho, yo me atrevería a decir que solamente tenemos un caso documentado, un caso exitoso, ya lo citó el profesor Montoya en la conferencia marco inaugural, y es el caso del hebreo, que yo siempre tengo mis dudas para decir, pero podemos tomarlo como ejemplo. Es tanta la distancia que nos separa de ese caso, pero en realidad es así. El caso del hebreo lo voy a resumir muy brevemente.
el hebreo, diríamos que tuvo un proceso de reanimación o resurrección, un revival a principios del siglo XX, en las dos primeras décadas. Hay autores como Bernard Spolsky y como Robert Cooper que dicen que no fue una resurrección, que fue una reanimación, un revival, una revitalization, perdón, porque la lengua nunca, la verdad es que nunca estuvo muerta. Entonces no puede resucitar algo que no estuvo muerto, porque la lengua efectivamente nunca dejó de enseñarse como segunda lengua en las sucesivas generaciones. Lo que sí se perdió en su función de lengua familiar y principalmente su función de crianza de los niños. Entonces, cuando hablamos de la recuperación del hebreo, se establecen estos matices, ¿no? No es una resurrección porque ya por lo menos se utilizaba en ámbitos rituales, formales, religiosos, pero la verdad es que dejó de utilizarse en el ámbito familiar, que es el ámbito que se recuperó, que es lo llamativo del caso, y por lo que se habla de cierta, bueno, si no es resurrección, bueno, pues vale, es revitalización, pero después de 17 siglos yo creo que tuvieron que desamortajar la lengua de algún modo si no estaba muerta, ¿no? Entonces, tenemos muy pocos casos de éxito y, sin embargo, la literatura sociolingüística tiene profusamente trabajado el proceso de pérdida. El proceso de recuperación está mucho menos estudiado. La verdad es que el proceso de mantenimiento y de recuperación de la lengua no ha sido un tema que les haya interesado mucho a los sociolingüistas tradicionalmente, salvo en el caso de las poblaciones migradas. La continuidad, el mantenimiento no ha sido especialmente tema de interés. En muchas en muchas perspectivas utilizadas ese mantenimiento carecía de interés porque se entendía que las lenguas se mantienen porque sí, como las costumbres, hay cierta inercia social, y autores como Joshua Fishman, como Ralph Feisal, como Peter Burke ya nos avisan de que no existe ninguna inercia en el mantenimiento de lenguas y culturas, que detrás del mantenimiento de una lengua y de la cultura está la voluntad de una comunidad. Y al fin y al cabo, que una lengua se mantenga y una lengua se pierda no es más que el colofón o el resultado a gran escala de elecciones individuales de hablantes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ya para acabar esta primera introducción, ¿dónde colocamos el estudio de la continuidad generacional de las lenguas? Pues lo colocamos precisamente dentro de los fenómenos estudiados en el ámbito de estudio del mantenimiento y cambio lingüístico, el Language Maintenance and Shift, inaugurado por Fishman en 1964, y lo localizamos como una, diríamos, consecuencia de la elección de los hablantes. Ya los autores tienen cierto contexto en eso. No hay determinismo, no hay inercia en este asunto. Que las lenguas se mantengan también es una elección. También es fruto de elecciones. Y es interesante esta apreciación. Entonces, vamos a ver cómo se ha estudiado la continuidad generacional de las lenguas minorizadas en la literatura socioantropológica. Lo primero que hay que señalar es que el concepto con el que se ha señalado este fenómeno es sobre todo el de language transfer, transmission o reproduction. Transferencia, transmisión, reproducción, son estos conceptos los que se han utilizado fundamentalmente. Y las perspectivas utilizadas han sido sobre todo dos, una sociológica y otra antropológica. Trabajos de perspectiva sociológica son los trabajos que sociólogos, sociolingüistas hacen a partir sobre todo de censos, padrones, encuestas sociolingüísticas, son trabajos macrosociológicos hechos a gran escala, cuantitativos. Se han hecho muchos trabajos sobre la continuidad generacional de las lenguas desde esta perspectiva cuantitativa. Sin ir más lejos, Shaquín Loredo nos explicó en todo el análisis cuantitativo
Un trabajo conocido es el de Nelde, Strubel y Williams, que hicieron sobre la reproducción y la producción de los grupos lingüísticos minoritarios europeos, el conocido informe Euromosaic. Y esta perspectiva sí que ha sido, diríamos, blanco de alguna crítica de autores que dicen que estos estudios macrosociolingüísticos y sobre todo estos modelos basados en conceptos como domain o ámbito de uso lingüístico o diglosía son en cierto modo deterministas, porque lo que hacen es fijarse en las normas de uso vigente en determinados ámbitos sociofuncionales y sin embargo no se percatan o no estudian o no miran cómo los hablantes crean su realidad lingüística, cómo la interpretan y cómo intentan modificarla. Desde una visión más cualitativa se han hecho estudios, sobre todo con metodología etnográfica, de una perspectiva antropológica, y los antropólogos lingüistas lo que hacen es entender que las elecciones de los hablantes tienen que ver con sus valores culturales. Y son estos valores culturales los que hacen a la larga que las lenguas se mantengan o sean sustituidas. Aquí citaríamos trabajos conocidos y fundamentales como los de Susan Gall, como los de Nancy Dorian. Y aquí localizo yo en esta perspectiva el modelo o el ámbito o la línea de estudio que a mí me ha resultado sobre todo interesante para trabajar el tema de la continuidad generacional de la lengua vasca, y es el concepto de socialización lingüística. Ofreciéndole ya una diapositiva a esta línea de estudio, brevemente comentaré que esta perspectiva, esta línea de trabajo, este paradigma, como ya algunos hablan de paradigma de la socialización lingüística, fue creado a mediados de la década de los 80 por antropólogos lingüistas norteamericanos. En principio, Benby Sheffield, Elinor Roch fueron las que a mediados de esta década de los 80 empiezan a hacer los primeros trabajos. Luego vinieron otros autores como Paul Garrett y son trabajos que siguen hasta ahora. ¿Y qué es lo que estudian estos autores? Estos autores se fijan en cómo los niños son socializados mediante el uso de la lengua y cómo son socializados para el uso de la lengua. Entienden que el proceso de socialización lingüística es un proceso dinámico que se produce a lo largo de la vida y no se limita a la niñez, es interactivo y es siempre situado en su contexto. Los primeros trabajos que se hicieron en esta línea de estudio precisamente criticaron el hecho de que la perspectiva tradicional ha estudiado de manera separada, como procesos diferentes, la adquisición de la lengua por un lado y la socialización de los hablantes por otro, cuando en realidad son procesos que si no están si no son el mismo, están íntimamente ligados. Lo que no quiere decir, matizan estos autores, que haya cierto determinismo, es decir, que los hablantes vengan determinados por cómo aprende la lengua, por cierta situación, diríamos, previa. Los hablantes se entienden que son flexibles, adaptables, pueden cambiar, toman decisiones para adaptarse al entorno social y lingüístico. Por lo que este concepto de socialización diríamos que supera cierta connotación determinista que podría tener el concepto de reproducción lingüística, como reproducción de esquemas sociales, o entender así qué es la reproducción de la transmisión de la lengua y de la cultura. Y entiende que estos hablantes eligen, pueden desviarse de lo esperado, y realmente sin este matiz
poco podríamos entender de cómo las lenguas dejan de transmitirse y vuelven a transmitirse, sin este matiz de la agencia de los hablantes y de sus posibles desviaciones. También este concepto de socialización creo que supera la idea vertical que tiene el concepto de transmisión, en el que hay alguien que transmite algo a alguien y ese alguien recibe. Y quien recibe además es considerado como un receptor, un mero receptor pasivo, y no se le atribuye ningún tipo de agencia. Este paradigma de la socialización entiende que los niños en la transmisión lingüística no son para nada elementos pasivos o meros receptores, sino que en todo caso tenemos que hablar de una bidireccionalidad del proceso de transmisión lingüística. Es decir, que los niños también influyen de alguna manera en sus relaciones familiares y pueden socializar de alguna manera a los padres. Entonces, más que transmisión, lo que hablan es de una participación en las redes dinámicas de las interacciones familiares y tomar a los niños como sujetos y no como objetos. En cuanto a la metodología utilizada por estos estudios, es una metodología etnográfica, por lo que suelen ser estudios de larga duración, que si bien toman como ámbito de estudio principalmente el ámbito familiar y la familia, no se limitan a él, no se limitan a estudiar las interacciones familiares. Salen del hogar y salen de la familia como ámbito de estudio y tienen como objetivo la comparación intercultural. Llama la atención porque cuando yo me empecé a interesar y empecé a leer y a estudiar este tipo de trabajos, vi que es una perspectiva tremendamente válida y tremendamente rica para analizar nuestros procesos dinámicos de cambio lingüístico, de recuperación o de pérdida y recuperación o de, diríamos, reenlazamiento de las relaciones lingüísticas familiares. Y llama la atención, digo, porque en la tradición anglosajona sí que se ha estudiado, y se ha estudiado tanto para situaciones de Estados Unidos, por ejemplo, con los hispanos y también fuera, pero siempre han sido investigadores norteamericanos, pero ha tenido muy poco eco, diríamos, en otros ámbitos académicos. En el ámbito académico vasco, por ejemplo, no ha sido utilizado nunca esta perspectiva. Mi trabajo es el primero en ese sentido. Y en el ámbito europeo, que yo sepa, solamente han sido algunos trabajos hechos sobre la situación del galés por Jones y Morris y un trabajo hecho sobre un dialecto de los Alpes italianos por Felin, una investigadora. Pero en el ámbito europeo también es todavía una perspectiva a trabajar. Entonces, yo lo que hice fue una revisión crítica de cómo en la sociolingüística vasca se había visto el tema de la continuidad generacional de la lengua. Y encontré en esta revisión crítica, en mi opinión, unos problemas o unos aspectos problemáticos que venían, diríamos, marcados en cierto modo por una cierta perspectiva. Y los voy a sintetizar en unos puntos. En principio, quisiera decir también una cosa preliminar a esta revisión crítica, y es que en el ámbito vasco la reflexión teórica sobre la continuidad generacional de la lengua ha sido muy poca. En la sociolingüística teórica hemos ido muy por detrás de la sociolingüística aplicada, de técnicos de normalización, de otros agentes normalizadores que han buscado y de una manera realmente, en mi opinión, eficaz y atinada y coherente, vías para
incidir y para intervenir en este ámbito, sin ningún amparo teórico en la mayoría de los casos, por lo menos en el nuestro. No había ningún armazón teórico que diera coherencia a todo aquello que se estaba haciendo. Dicho eso, haciendo la revisión crítica, ¿cuáles son los aspectos que yo estimo que son problemáticos? En primer lugar, se basan en los conceptos de transmisión y lengua materna. El concepto de reproducción también aparece, pero sobre todo el concepto de transmisión. Ya he comentado qué connotaciones tiene, qué acepción tiene el concepto de transmisión y qué problemático es en un caso como el vasco, en el que en la mayoría de las familias los únicos vascohablantes son los niños. ¿De qué transmisión estamos hablando? Entendida vertical y unidireccionalmente, ¿no? Y luego el concepto de lengua materna también es problemático porque atiende solamente al periodo en el que se aprende la primera lengua, es decir, acaba, nuestro periodo acaba en la niñez, ya todos los itinerarios lingüísticos que hacen los hablantes, que son tremendamente dinámicos y no lineales, no se tienen en cuenta y muchas veces están ahí los factores que son claves para ver qué elecciones toman y cómo se dan vuelta los procesos de pérdida y cómo se activan los procesos de recuperación. Y este concepto, formulado por esta metáfora biologicista de lengua materna, en mi opinión, no me voy a alargar aquí, es un constructo ideológico, incluso, que yo no conozco tanto la literatura gallega, pero los análisis, sobre todo macrocuantitativos, en el de la sociolingüística vasca, lo tienen como un tótem y como un concepto fundamental, que en mi opinión no aporta nada a nuestras visiones sociolingüísticas de nuestras situaciones dinámicas, como digo, de pérdida y recuperación. No aporta nada. Por otra parte, son trabajos que diferencian dos modos de transmisión, una natural, primaria, informal, vinculada a la familia, y otra cultural, secundaria, formal y que se produce en la escuela. Y hay una tendencia, sobre todo, a estudiar la primera y, en el caso de estudiar también la segunda, siempre hacerlo de forma independiente, es decir, no indagar en las vinculaciones que tienen ambas vías de transmisión de la lengua. El ámbito de estos trabajos se limitan a la familia y además a la familia de una forma descontextualizada muchas veces de su entorno sociolingüístico. Los datos cuantitativos de esos estudios macrosociológicos no se complementan con datos cualitativos de estudios más microsociológicos o de estudios basados en técnicas más etnográficas que ofrecen mucha riqueza para saber los porqués, las motivaciones. Generalmente no es así. La competencia de madres y padres es el principal criterio de estos estudios, por lo que se limitan a trabajar con familias en las que al menos uno de los miembros sepa la lengua, es decir, deja fuera a todas las familias en las que los padres no saben, porque la competencia es el criterio, no la motivación, no otro elemento, es la competencia. Y no tiene en cuenta un elemento que luego comentaremos también, el que los niños son portadores de motivaciones nuevas y tienen una incidencia en los padres. Entender que la competencia es estática, la competencia lingüística, no es real, cuando es un elemento tremendamente dinámico y variable. ¿Variable por qué? Por los niños, precisamente. Los niños inciden en la competencia lingüística de los padres. Luego lo citaremos también. Y finalmente son
trabajos que se centran en el comportamiento de los progenitores o en el comportamiento de aquellos que se entienden que son los socializadores. En el caso de la escuela, pues los profesores. Luego los niños, ¿qué hacen entre ellos? Pues eso no es socialización, ¿no? Se entiende de una manera muy estricta en ese sentido. Entonces, creo que son aspectos problemáticos que a la hora de acercarnos a estudiar y a poder intervenir la continuidad generacional de las lenguas, hemos de superar porque por lo menos en el caso nuestro muchos aspectos son realmente limitadores. Entonces, ¿qué ocurre cuando cambiamos la mirada? Pues que aparecen nuevos caminos, que aparecen nuevas opciones, que aparecen nuevos agentes socializadores, que aparecen nuevos ámbitos de socialización. Y es el paradigma que yo he aplicado y es el cambio de paradigma que a mí me parece interesante y que me parece que es renovador, por lo menos para pensar los que trabajáis a pie de calle, a pie de folleto y a pie de cartel y a pie de lo que sea para intentar trabajar en este ámbito tan difícil, ¿no? Entonces, el cambio de mirada es un cambio de paradigma que yo voy a organizar, diríamos, en 3 cuerpos. Vamos a empezar por un cambio de concepto, que ya lo he adelantado un poco, lo que supone también sus consecuencias en el cambio de ámbito, en el cambio de medio en el que se realiza y en el que podemos incidir, y también en el cambio de agentes, cambian los agentes. Y el cambio de concepto, como ya he adelantado, pues es un cambio de entender la continuidad generacional de la lengua como una transmisión a verla más como una socialización. Y lo importante es cómo se socializan nuestros niños. Eso es lo importante. Lo que tenemos que conseguir es que se socialicen como gallegos, que se socialicen gallegos de la mejor manera. Entonces, superamos la idea de verticalidad y entendemos que los menores también son agentes, que los menores son agentes de asociación para ellos mismos, es decir, ya salimos de esa verticalidad y se nos abre un mundo posible también en una horizontalidad, entre lo que yo llamo las relaciones excéntricas, aquellas relaciones que los niños hacen a partir del núcleo que conforman los padres, que son primero siempre intrageneracionales, con los hermanos, primos, compañeros de clase, amigos. Entonces, si el concepto de transmisión, como digo, ya hemos dicho, pues era un concepto más entablado en una verticalidad unidireccional, socialización se define más como interactivo, como multidireccional, en el que hay también una multiagencia, ¿no? Y los niños se entienden como participantes activos. La verdad que la verticalidad que entraña el concepto de transmisión no nos ha dejado ver, en mi opinión, aspectos muy importantes, aspectos evidentes, aspectos que ya estaban documentados, por lo menos en el caso vasco, y que nadie había reparado en ellos. Por ejemplo, en una localidad que estudié yo, en la que la lengua en la década de los 70 estaba tremendamente erosionada en el ámbito familiar, pude comprobar que en ese proceso de pérdida los niños tuvieron algo que ver. Es decir, las lenguas no solamente se pierden porque los padres deciden no hablárselas a los niños. Eso puede ser así en unos casos, pero no siempre es así. En el caso que yo estudié, en la localidad en la que estudié, el castellano empezó a utilizarse en las relaciones familiares de algunos hogares precisamente porque lo trajeron los niños. Niños que, aunque eran de familias vascohablantes, se escolarizaban sin otro remedio, porque en aquella época era así, en castellano. La vida social de la localidad ya estaba lingüísticamente bastante castellanizada, por lo que salían de la escuela en la que tenían que hablar en castellano y pues ya seguían hablando en castellano, jugando en castellano. Muchas veces ya entre hermanos tomaron el hábito de hacerlo y en ese proceso llevaron el castellano a casa. En ese momento, los valores lingüísticos de los padres fueron importantes. Hubo padres que, sin cuestionar que la escolarización tenía que ser en castellano, sin cuestionar que los niños tenían que saber castellano, vieron que o se mantuvieron firmes en que la lengua del hogar era el euskera.
Pero hubo padres que diríamos, sucumbieron a esa influencia de los niños y a esa demanda, en muchas ocasiones demanda, porque los niños tenían que demostrar competencia en la escuela y muchas veces eran penalizados si no la demostraban, por lo que los niños casi pedían a veces tener un ámbito donde poder utilizar la lengua. Es decir, los niños no han sido unos objetos que pasaban por ahí en los procesos ni de pérdida ni de recuperación ahora, porque estamos viendo en el caso de Navarra, como he dicho, tantas familias en las que los niños son los únicos vascohablantes. ¿Qué influencia, qué motivaciones nuevas, qué necesidades nuevas sobre la lengua llevan esos niños a casas? Y qué interesante es indagar qué pasa ahí, y cómo podemos trabajar con esas familias, con esa influencia, que cuando tu niño te trae algo, es que te lo trae tu niño. Igual tú no has tenido con la lengua una relación muy estrecha a lo largo de tu vida, pero cuando es la lengua que habla tu niño, las cosas cambian. Entonces eso es algo a explorar y entonces el rol de los niños en estos procesos yo creo que es tremendamente importante. En definitiva, el concepto de transmisión, en mi opinión, ha invisibilizado factores fundamentales como el de la agencia infantil, la naturaleza interactiva y no unidireccional de las interacciones lingüísticas, el carácter dinámico y no monolítico de las relaciones de los hablantes con las lenguas, la importancia de las vivencias, de las relaciones excéntricas. Y este cambio en el concepto también trae cambios en el ámbito o en el medio de socialización. En el paradigma de la transmisión, la visión era muy familiacéntrica, por decirlo de algún modo, se basaba en la familia y coherente con esa distinción de una transmisión natural, primaria, informal y otra cultural, secundaria y formal, pues también la escuela era vista como un agente de transmisión, esa transmisión secundaria, formal y cultural. Y ha sido, sobre todo en nuestra tradición vasca, la familia el centro de los estudios y pensar que a la hora de intervenir también tenemos que intervenir en el ámbito familiar. Llama la atención, el informe sobre las lenguas del mundo de la UNESCO dice que una lengua que solamente se transmite en el ámbito familiar está en peligro de extinción. ¿Cómo podemos centrarnos en la familia si la familia no es todo en este campo? Te pones a pensar y dices, pues hombre, claro, si una lengua solamente se transmite en la familia, está bastante mal. Si es lo que pasó en Navarra, que yo he documentado en mi estudio, en muchas localidades los niños, apareció ya una generación de niños que no se socializó en la década de los 70 en euskera, pero no porque sus padres no les enseñaran la lengua, sino porque solamente eran sus padres los que les hablaban en la lengua, porque solamente se podían utilizarla en el hogar, porque se limitaba el uso al hogar. Fue por eso, no porque fallara el hogar, sino porque el hogar se quedó solo. Y es algo que tampoco nos hemos percatado, que estamos en un ámbito que trasciende la familia, trasciende el hogar. Tenemos que actuar con una perspectiva holística y no familicéntrica en ese sentido. No podemos basar el estudio ni la intervención de la continuidad generacional de la lengua en la familia. Las motivaciones y razones de lo que ocurre con la socialización lingüística de los niños no están solo en la casa, están fuera también. Tienen que ver con la situación de la lengua y con aspectos más macrosociológicos. De hecho, en esa misma localidad en la que os he comentado que pasó que los niños no llegaron a socializarse porque su uso se limitaba al hogar,
cuando en la década de los 80-90 cambia la situación social de la lengua, aparece un nuevo discurso sobre la lengua, aparecen nuevas opciones vinculadas al nuevo estatus que adquiere la lengua, y sobre todo cuando la lengua entra en la escolaridad, cambian las actitudes de los hablantes ante la socialización de los niños, cambian los comportamientos lingüísticos de las familias y se ve cómo hoy día son abuelos y abuelas, que en la década de los 70 eran padres y madres jóvenes, ellos no hablaron a sus hijos en euskera y sin embargo hablan con sus nietos en esta lengua. Es decir, las actitudes de los hablantes ante la socialización lingüística es sociohistórica, no es para nada monolítica y la casa, el hogar, la familia no nos da todas las claves en ese sentido. Entonces, yo propongo una mirada holística que entiende que el uso lingüístico familiar, social y escolar no son ámbitos separados. No podemos tomar aisladamente las interacciones lingüísticas de los niños en la casa, en la escuela y en la plaza, ya que todas contribuyen de una manera dinámica e interactiva a su proceso de socialización. En ese sentido, ¿qué sentido tiene seguir hablando de transmisión natural, primaria, informal y otra transmisión secundaria, formal y cultural? Lo que hacen en las gallinas azules y en las rayolas, ¿dónde está lo natural y lo cultural? ¿Dónde acaba lo primario y empieza lo secundario? ¿Dónde lo informal y dónde lo formal? No tiene sentido hablar de dos caminos de transmisión cuando hablamos, al fin y al cabo, del proceso holístico y en el que hay diferentes agentes, que es el de la socialización. Y no es precisamente reforzando ese continuum lingüístico entre la familia, la escuela y la plaza con lo que estáis trabajando muchas veces los socializadores, los normalizadores, ¿no? Reforzando los vínculos y la continuidad lingüística entre la escuela y la familia, entre la escuela y el ámbito extraescolar, entre la familia y el ocio extrafamiliar. Yo creo que es tremendamente acertado, una visión que lo que intente hacer es, diríamos, unir ámbitos, que la lengua para los niños no esté atomizada. La vivencia de la lengua para muchos niños de Pamplona, por ejemplo, es una especie de isla comunicativa que en algunos casos se limita a la escuela, en el caso de que los niños no utilicen la lengua en la familia. En mejores casos se trata de un archipiélago comunicativo, es decir, en la escuela sí, en casa un poco, en el grupo de baloncesto nada, en la plaza con algunos, en natación con nada, o ese tipo de falta de continuidad, ¿no? Entonces, precisamente, el entender que las vías socializadoras son múltiples, que aparte de la familia, de la escuela, tenemos un campo inmenso que se trata de articular, de vincular lingüísticamente, yo creo que es una clave de trabajo interesante. Y vamos ya con el último tronco, que es el de los agentes de normalización. En el paradigma de la transmisión, los agentes de normalización, coherente con lo que he dicho hasta ahora, eran los padres y madres y los maestros y maestras, en el caso de la transmisión natural y de la cultural. Y siempre entendido de una forma unidireccional, es decir, ellos eran los transmisores. En lo que respecta a la familia, en esta perspectiva de la transmisión, ya he comentado que la competencia de los padres y madres es una condición de partida. Las familias revernacularizadoras de las que nos hablaba el profesor Montoya en la primera sesión tenían esa condición, tenían que tener al menos un miembro de la familia conocedor de la lengua para poder transmitirla.
Otros autores utilizan otro término, llaman familias mutantes. Por ejemplo, de Rosselló, Galindo, Vila utilizan familias mutants. Este término para decir, al fin y al cabo, este tipo de familias, que realmente es así, en ellas está un poco el kit del cambio en la continuidad de la lengua. Padres y madres que, sin tener en ese caso el catalán como lengua primera, deciden que lo transmitirán a sus hijos, ¿no? Estas son las protagonistas de la recuperación. Yo entiendo que en una situación como la gallega o como la catalana sea efectivo el tomar a estas familias como las protagonistas, pero en el caso de la lengua vasca, por nuestra situación sociolingüística, si tomáramos solamente como familias revernacularizadores aquellas en las que al menos un miembro conoce la lengua de una manera con suficiente competencia como para poder enseñarla a los hijos, nos quedaríamos con menos de la mitad de las familias a nivel global. Por lo que yo creo que realmente la revernacularización es una meta, pero en nuestro caso no puede ser un camino. No podemos trabajar por esa vía, aunque sea el objetivo. Voy a poner otro ejemplo vinculado al hebreo, y es que se ha pensado que los sociolingüistas han pensado tradicionalmente que aquella generación, aquella mini generación de padres y madres que a principios del siglo XX decidieron que iban a criar a sus hijos en hebreo, tenían una competencia magnífica de hebreo. Eso se ha pensado, es que serían unos hablantes excepcionales. Claro, se pusieron a criar a niños en hebreo y criaron niños en hebreo, los primeros niños criados en hebreo en 17 siglos. Dices, bueno, tendrían una competencia, pero ya hay algún sociolingüista que dice, ¿pero realmente era así? ¿Realmente era así? Porque yo me hago esa pregunta sobre la situación y la historia vasca y digo, ¿los hablantes de mejor competencia en euskera han sido siempre los mejores transmisores? No. No siempre. No siempre. Y eso está muy claro. Entonces, yo creo que la competencia de los padres... por supuesto que hay que tenerse en cuenta, pero no como un criterio excluyente. Al menos en nuestra situación tenemos que trabajar con familias que no tienen competencia suficiente, pero que pueden tener mucha motivación. Familias que pueden tener una labor fundamental, no en la transmisión de la lengua, porque si no la saben suficientemente no la podrán transmitir, pero sí en la transmisión de valores y actitudes positivos hacia la lengua, que son fundamentales. Y es también entender la transmisión, la competencia de los padres no como un elemento estático, que no lo es, que es un elemento variable, muy variable, como he comentado antes. ¿Y por qué? ¿Por qué otro elemento es variable? Pues precisamente por los niños, por las interacciones de los niños, por las nuevas necesidades y motivaciones que los niños llevan a sus casas. Y de hecho, los niños funcionan como catalizadores en las actitudes que los padres y madres tienen en torno a la lengua. Y esa idea ya ha aparecido en esta mesa hace un par de días. El saber que íbamos a tener niños hizo que algo cambiara. Empezamos a hablar en gallego, empezamos a... Es muy potente y yo creo que es interesante que lo veamos así, que no veamos la competencia lingüística de los padres como un factor preexistente, estático, sino que veamos cómo los niños pueden redundar en que esa competencia cambie, que es lo que nos ayuda en el proceso. Y también el hebreo nos ofrece digo que no tenemos que tenerlo en cuenta y luego no hago más que citarlo, pero también nos ofrece, es un poco contradictorio, nos ofrece un ejemplo estupendo, porque Nahir, un sociolingüista,
dice que en el caso del hebreo se produjo el Great Leap, el gran salto. ¿Y cuál fue ese gran salto? Ese gran salto fue que esos niños que estudiaban, aprendían el hebreo en la escuela, claro, en un entorno, creo yo, de una motivación hacia la lengua social tremenda, sacaron el hebreo de la escuela y empezaron a interactuar con ellos, entre ellos, en hebreo. Y llevaron el hebreo a casa. Y los padres tuvieron que, digo yo, desempolvar el hebreo ese escolar que tendrían, porque tenían que utilizarlo en sus interacciones con sus hijos, que se dirigían a ellos en hebreo. Eso trajo un cambio tremendo. Y eso es otro ejemplo, aparte de la bidireccionalidad de los procesos de socialización, también de la agencia de los niños, un ejemplo muy bonito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que trabajar con las familias. Yo creo que hay que hacer un trabajo de pedagogía sociolingüística grande con los padres y madres para que entiendan el proceso, para que comprendan que el proceso en que sus hijos se están convirtiendo en hablantes, y cuáles son las necesidades de interacción comunicativa que necesitan si se convertirán en hablantes competentes, sea o no sea la lengua del hogar, en este caso el gallego. También esa pedagogía sociolingüística tiene que servir a padres y madres para saber cuál es su rol en este proceso de continuidad generacional, sean ellos hablantes muy competentes o menos en la lengua. Y también para que los padres y madres entiendan que ellos no son los únicos transmisores, que comprendan que los niños eligen y cómo pueden contribuir a que las elecciones de los niños vayan a favor de la lengua gallega. Oímos anteayer en esta misma mesa a una madre decir que se sentía frustrada como transmisora del gallego. Bueno, lo dijo desde el público. Y oímos a otra madre decir ya en esta mesa que facemos algo mal segurísimo. Y lo repitieron, algo mal facemos segurísimo. Es decir, esa afirmación da a entender que la responsabilidad total de lo que los niños, del comportamiento lingüístico de los niños está en los padres. Y yo creo que entender el rol que tenemos, y que tenemos un rol importante, nuestros valores lingüísticos son importantes, nuestro comportamiento es fundamental, pero no estamos solos en esto, y es un proceso mucho más, diríamos, hay una multiagencia clara, hay más agentes, ¿no? Entonces, la socialización de las nuevas generaciones en gallego, en catalán, en euskera, no es un proceso mecánico, exige la labor socializadora consciente de madres y padres, la labor socializadora imprescindible de la escuela, la complicidad socializadora del mundo extraescolar, las opciones sociales que crean las administraciones públicas. Pero hemos de pensar que los niños son sujetos que deciden, sujetos que eligen. Y lo decía también una madre que se llamaba Jessica Vázquez, que decía que su niño desde pequeñito era muy galegofalante y que optó por el gallego. Ella así lo formulaba, que su niño optó por el gallego, que su niño decidió hablar gallego. Y es que los niños no son receptores de esta supuesta transmisión de nuestro patrimonio lingüístico. Los niños no son herederos de la lengua. Los niños son hacedores, creadores de la historia de la lengua, al fin y al cabo. Y la reciben, sí, la reciben, pero tienen que apropiarse de ella. Tendrán que hacerla suya, como ha tenido que hacer la suya cada generación de hablantes. Y lo harán si la lengua les es válida, si la lengua les sirve para algo, para relacionarse con los otros, para encontrar su lugar en el grupo y no ser distinto, para pasarlo bien, para divertirse, en definitiva, para ser quienes quieran ser. Nuestros niños tienen muy poco que ver con el perfil de hablante gallego.
de hace 50 años. Muy poco que ver. Nuestros niños hablarán gallego y hablarán 3 lenguas más. Si en el futuro siguen hablando gallego, será porque lo eligen, porque lo deciden. Yo suelo utilizar la metáfora de la mochila lingüística. Yo veo a vuestros niños con la mochila del gallego, la mochila lingüística del gallego, desde pequeñitos, bien en la espalda, y van creciendo y van cogiendo otras mochilas lingüísticas, la del castellano, la del inglés, la del alemán, la de... Y veo que esos niños siguen su camino, crecen, viajan o no, estudian aquí o no, forman una familia probablemente, y esos niños, esas personas ya, jóvenes o adultos, seguirán llevando en su espalda la mochila del gallego o la habrán dejado por el camino en algún momento pensando que ya no les sirve. Pues depende. ¿Depende de qué? Depende de lo que haya en la mochila. Depende de que si esa mochila tiene un contenido cualitativo de algo diferente, algo que me da el gallego, me hace sentir así, asá, o me gusta, o porque hablo con mis amigos, o por... Yo creo que llenar cualitativamente la mochila lingüística de nuestros hijos de vivencias positivas, de emociones vinculadas a la lengua, de aprendizajes duraderos, de relaciones auténticas, ese es el reto que tenemos. El reto que tenemos, y para ello es importantísimo los valores lingüísticos de los padres y madres e imprescindible la labor de la escuela, como he dicho. Pero la sociedad hace su labor socializadora y muchas veces es difícil controlar eso para las familias. Y los niños aprenden las lenguas y en ese aprendizaje enseguida interiorizan todos los valores sociales vinculados a las lenguas y se dan cuenta para qué vale una, para qué vale otra, el poder de una, el poder de otra. Los niños se percatan de eso. Yo creo que deberíamos fortalecer nuestras lenguas precisamente en esas relaciones excéntricas de la infancia, fundamentalmente en el ocio extraescolar. Los niños son extraordinarios socializadores de otros niños y la perspectiva de la transmisión nos ha hecho que obviemos o que no nos percatemos de este hecho, que pasemos por encima la importancia de las relaciones horizontales entre niños, que ya han sido comentadas aquí, las relaciones entre iguales, las relaciones entre pares, qué importantes son. No tenemos una teoría en cuanto a la continuidad generacional de la lengua que incida en este aspecto. Entonces yo creo que la intervención en la continuidad generacional de la lengua debería priorizar el asentamiento del uso de la lengua precisamente en las relaciones entre niños, en comunicaciones no institucionalizadas, es decir, aquellas que no tienen una lengua establecida de antemano. Por ejemplo, una clase en la escuela la tiene normalmente, una actividad organizada y dirigida la tiene, pero el juego libre no la tiene. En situaciones de relaciones entre coetáneos, entre niños, donde puedan elegir libremente utilizar la lengua. Yo creo que tendríamos que incidir en eso. El ocio es una necesidad pedagógica de nuestros niños para su socialización lingüística y es así como lo que los padres tienen que ver el ocio y lo que tenemos que hacer que las administraciones también lo vean para que haya una oferta amplia, atractiva de actividades inmateriales y todo lo que permita el disfrute lúdico del gallego y la construcción de referentes positivos vinculados a la lengua en música, deporte. Y ya estoy acabando y voy a comentar que en este aspecto lo tenemos un poco difícil porque creo que
realmente sabemos muy poco sobre las elecciones lingüísticas de los menores bilingües. No sabemos por qué los niños eligen. Esa madre no sabía por qué su niño había elegido el gallego, ni otras madres decían, Luz, por ejemplo, asustada, decía, toda mi familia, yo, y hablan castellano. Es decir, realmente tenemos que bajar los estudios y ponerlos a nivel de los niños y entender ese intramundo que la infancia tiene sus normas y creo que nos faltan muchas claves para entender los factores de elección lingüística de los niños. Y tampoco sabemos por qué se establece en un grupo de niños una lengua u otra como lengua de relación. ¿Es un elemento cuantitativo solamente? Es decir, ¿se trata de que haya más niños de lengua materna gallego? ¿O no? ¿No es solamente un aspecto cuantitativo? ¿Qué sabemos del liderazgo de los grupos naturales de niños? Que puede tener que ver con el establecimiento de una lengua u otra como lengua de relación. La intervención en las situaciones institucionalizadas de lengua, como puede ser la escolarización o las actividades extraescolares programadas, ¿pueden influir en cambio de lengua de las comunicaciones no institucionalizadas? Es decir, ¿puede influir, por ejemplo, que en el momento de juego libre elijan el gallego? ¿Podemos influir desde lo institucionalizado a lo no institucionalizado? ¿Tenemos que crear una especie de situaciones comunicativas semi-institucionalizadas que, aunque tengan el objetivo claro de que los niños se habitúen a la utilización del gallego, no sea percibido así por ellos y tengan la sensación de que están haciendo una actividad no inducida lingüísticamente? ¿Qué rol tienen que tener estos dinamizadores lingüísticos, sean monitores, entrenadores, sean lo que sean? ¿Tenemos gente preparada para hacer eso? Es decir, yo creo que nos falta mucha investigación. Es un tema en el que hasta ahora no nos hemos puesto a trabajar, ni desde la reflexión teórica, y yo creo que más un poco a tientas desde los servicios de normalización. Pero nos movemos en contextos tremendamente complejos. Yo tengo que discrepar con el profesor Montoya en el que el proceso de revernacularización se trate de una reversión, simplemente de la versión inversa al proceso de sustitución, porque creo que no es así. Yo me remito a la situación del euskera, en el que, como digo, en los años 70 la lengua estaba en pérdida, en una dinámica de pérdida y recesión, y ello conllevó a que generaciones de hablantes, familias, localidades enteras perdieran la lengua. Es decir, el proceso de sustitución lo que conllevó fue el monolingüismo castellano. Pero cuando tenemos que revertir la situación, yo creo que para nada estamos en la misma situación. Y es que tenemos que convivir y competir con otras lenguas, y entonces el contexto se complica extraordinariamente. Y yo creo que la revernacularización de las lenguas no hegemónicas tiene sus particularidades, sus condicionantes, y en ese sentido nos queda mucho que ir aprendiendo, y yo, en la medida que he estudiado, es lo que he podido traeros aquí, mi aportación, y espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Creo que nos é tremendamente útil a túa intervención, é tremendamente interesante. Cando ao principio dixeches que se cadra estábamos apoiadas en bases teóricas obsoletas, creo que o vin bastante claro unha vez que o explicaches sobre que aínda que moitas veces iso intentamos traballar ou explorar desde as nosas propostas, desde os ámbitos dos servizos de normalización lingüística, exploramos ese paradigma da socialización, da sociedade, da multiaxencia, aínda así facémolo apoiados na base da transmisión, da familia e de pais e nais, como vimos aquí estes días. Creo que despois desta intervención de Paula que nos podemos
que podemos repensar moitas cousas da terminoloxía que usamos, e que podemos abrir agora un debate moi interesante ou vamos, facer que Paula afonde algo máis nalgún punto concreto. La verdad que son aspectos, el de darle voz a los niños, el tema del liderazgo en los grupos naturales de niños, que yo he comentado como ámbitos en los que sabemos muy poco, son, por lo menos para mí, grandes desconocidos, porque, como he dicho antes, los estudios de sociolingüística pocas veces han bajado, me dan ganas de ponerme como de cuclillas, pero es que es bajar al nivel de los niños. Los estudios se hacen generalmente de una perspectiva de adultos y pocas veces llegamos a poder explorar en los aspectos que usted comenta y que yo creo que es un reto en los próximos años si queremos actuar eficazmente en este ámbito. Yo creo que la psicología nos puede aportar información, nos puede aportar investigaciones que se hayan hecho. Yo creo que tenemos que trabajar de una forma interdisciplinar también. Las disciplinas, tal como nos las contaron, nadie se las cree ya para trabajar temas como el nuestro, lengua, que son multidisciplinares, y tendremos que recurrir a la sociología, a la psicología evolutiva, a otras disciplinas que probablemente sí que tengan trabajados estos temas, y lo que ha pasado es que no los hemos incorporado a nuestros esquemas y a nuestro armazón teórico. El tema de la elección de los niños, yo creo que es un tema que en el esquema de cambio de paradigma que les he planteado es un tema fundamental. Elección de los niños y en general elección de los adultos, pero precisamente o especialmente elección de los niños por esa visión tradicional que ha tenido la sociolingüística de ver que el menor recibía, y recibía pues lo que se le daba, y pocas veces nos hemos parado a ver qué tipo de agencia, qué tipo de acción o de reacción tienen estos sujetos en esa situación de recibir la lengua y de actuar en su entorno, porque en ese proceso de adaptación al entorno es donde los niños hacen sus elecciones y sus cambios de lengua. Sobre qué perfil tiene que tener el dinamizador en este tipo de actividades que podamos programar semi-institucionalizadas, pero con un objetivo claro, aunque los niños no lo vean así, aunque a los niños se les escape, pero con un objetivo claro de intentar que la lengua sea utilizada en el grupo, que la lengua sea vehículo de una experiencia, de una relación agradable, de una vivencia positiva. Yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar mucho. Yo, en la medida que conozco lo que pasa en la realidad vasca, son pocas las asociaciones encargadas de tiempo libre que hacen una formación específica de dinamización lingüística con los jóvenes que van a hacer labor de monitores o dinamizadores. Y yo creo que es fundamental porque no se trata solamente de organizar una actividad en gallego o en euskera, sino qué hacer cuando los niños hablan entre ellos en castellano, por ejemplo. Ante eso, ¿cómo hay qué vías hay? ¿Cómo suscitar la participación, la comunicación entre ellos, no solamente con el dinamizador? Es decir, hay muchos aspectos que con una
una buena preparación de los monitores, yo creo que podrían ser fuente de mejoras en la eficacia que tienen las actividades de ocio programado en precisamente lo que tenemos que conseguir, que es que esos niños y niñas, cuando salen al parque en juego libre, decidan, les salga espontáneamente hablar la lengua entre ellos. Sí, la perspectiva de género en los usos lingüísticos no es nueva, ya hay cierta tradición en esto. Por ejemplo, nos podemos remontar al trabajo que hizo Susan Gall en una población húngara, donde, si no recuerdo mal, titulaba un artículo en inglés «Los labradores no encuentran novia» o algo así, y es porque ninguna quería casarse con un labrador porque aspiraban a una mejora social, y ese hecho estaba vinculado con el cambio de lengua. María Jesús Bussó, que es una antropóloga lingüista, creo yo que se define así, catalana, utiliza el término de sexoglosia para precisamente denominar este tipo de explicaciones vinculadas al género, explicaciones de los diferentes usos lingüísticos vinculadas al género. En nuestra tradición vasca también, yo creo que por influencia de los trabajos de Susan Gall, sí fue utilizada para explicar los diferentes usos que mujeres y hombres tenían en procesos precisamente de la pérdida de la lengua. Y en la línea de Susan Gall, un autor, José María Sánchez Carrión, lo que hizo fue decir que efectivamente la mujer era más, diríamos, más permeable, más vulnerable a todo el estatus de la lengua, a todas las posibilidades de medro social que conlleva la lengua hegemónica, y entonces era más proclive al cambio. Pasaron los años y estas explicaciones, aunque efectivamente había mucha documentación que decía que el uso de las mujeres era más pro-castellano y los hombres eran más tendentes a mantener el uso del euskera en las relaciones sociales, pero pasaron los años, como digo, la situación de la lengua cambió, y en la década de los 90 y actualmente en nuestro caso ninguna investigación de uso lingüístico ofrece un mayor uso del euskera por parte de los hombres. Y es más, parece ser que cuando la lengua empieza a recuperarse socialmente, cambian los discursos sociales en torno a la lengua, en nuestro caso al menos, también la mujer ha cambiado la tendencia de una manera evidente. Las primeras maestras de las ikastolas, por ejemplo, los primeros protagonistas de las dinámicas a favor de la lengua, en muchos casos encontramos a mujeres. Puede ser que las mujeres fueran las primeras en perderlo, pero cuando empieza una nueva dinámica también parece que son las primeras en apuntarse a liderar o a una nueva dinámica a favor de la lengua. Que yo sepa, hoy día no hay mucha explicación sexoglósica en este sentido, y yo, por lo menos en las investigaciones que he hecho, no he encontrado grandes diferencias. Sí, a veces cuando se estudia cómo se socializan los niños y cómo se socializan las niñas lingüísticamente, vemos que los niños tienen unos espacios a veces más vinculados al uso del castellano que las niñas. Por ejemplo, el fútbol en nuestro ámbito. Cosas que las niñas tienen otro tipo de vivencia del ocio en las que el castellano no está tan presente o no está tan vinculado al castellano. Pero los niños, en ese sentido, se ve que sí. Es decir, todavía los niños y niñas tienen diferentes socializaciones. Sería interesante también ver qué exposición a las lenguas tienen mediante esas socializaciones, porque de ahí se explicaría un mayor uso, creo yo, no por otro aspecto. Pois moitísimas grazas, Paula, pola túa intervención, que, como dixen e como fomos dicindo todos, nos é de gran achega.
Entón, iso, graciñas por estar con nós e damos paso xa a Xavier Díaz, que xa leva un cacho aquí con nós acompañándonos aí, e mentras tanto, mentras facemos o cambio, creo que xa vos pasaron por aí a enquisa que podedes ir adiantando para, bueno, seguirmos mellorando en todo o posible neste curso. Graciñas, Paula. Gracias.